Esta no es una unidad de SI, pero pues es importante saberlo, ¿no? Permítanme tantito, siguen llegando compañeros. Les estoy dando el acceso. Ok. Listo. Muy bien. Además de experimentar esa fuerza magnética, permítanme un momento. Perdón. Pues resulta ser que esta fuerza es deflectora. Ah, ok, sí, aquí alguien me está pidiendo el material de la semana pasada. Aquí está. Se los comparto también. Con soluciones, ¿sale? Es la versión que ya trae las soluciones a los problemas propuestos de la semana pasada. Pues si alguien no lo tenía, ahí lo estoy compartiendo, ¿ok? Entonces, la idea es que le demos aquí un repasito a estas situaciones. ¿Qué pasa con esta fuerza magnética? Pues resulta ser que es centrípeta, ¿sale? Con mucho gusto. Resulta ser que es centrípeta, entonces se ayuda un poquito de lo que vimos en el curso de Física 2. Una fuerza centrípeta, si utilizamos segunda ley de Newton, equivale a masa por aceleración centrípeta. El modelo para la magnitud de la aceleración centrípeta es V cuadrada entre R. Aquí ya lo que estamos haciendo en esta ecuación 2815, pues es igualar la magnitud de la fuerza magnética con masa por aceleración centrípeta. Y aquí pues ya vienen involucradas ciertas cantidades más. La V representa la rapidez tangencial que tiene la partícula en cualquier punto de la trayectoria circular, y R pues representa precisamente el radio de esa órbita circular. ¿Ok? Pues aquí fácilmente se ve que podemos cancelar, por ejemplo, una V en este modelo matemático, y si resolvemos para R, nos queda una formulita que nos indica cuál es el radio de la trayectoria en términos de la masa y la carga de la partícula, fíjense sus propiedades, y además interviene la rapidez tangencial y la magnitud del campo. Es lo que aquí Resnick le llama ecuación 2816. Este material pues me lo estoy tomando del Resnick, ¿no? Ya resumido, y hago una selección de casos que veo que toman muy bien estas preguntas. También puedo calcular la frecuencia de movimiento, su periodo y la frecuencia angular. ¿Cómo es posible obtener estos modelos matemáticos? Bueno, yo sé que del movimiento circular del curso de Física 2, V, igual que 2πr entre periodo, al ser un movimiento circular uniforme, ¿sale? Entonces, de ahí puedo hacer este despeje, por ejemplo, para el periodo, que me quede la expresión 2pi masa sobre carga campo. Al ser el periodo y la frecuencia cantidades recíprocas, la frecuencia se puede expresar en estos términos. El recíproco del periodo, ¿no? Carga por campo sobre 2 veces pi por masa. Y finalmente la frecuencia angular, que se denota con la letra minúscula omega, si se fijan, está relacionada con la frecuencia por ese coeficiente 2pi. ¿Sale? Entonces son preguntas que se pueden hacer con respecto a la partícula que está en movimiento circular. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Ajá. Bueno, les comentaba que estas son los temas de examen prácticamente. De hecho, vamos a tener nuestra junta de academia la próxima semana para saber si vamos a alcanzar a ver torque o nos vamos a quedar hasta aquí, hasta fuerza sobre una corriente. ¿Sale? Por eso de aquí todavía no hemos puesto ejercicios propuestos aquí en el tallercito de los sábados. A ver, aquí en el chat tengo una pregunta. ¿Esa fórmula se usa cuando los vectores de campo son perpendiculares? Cuando son perpendiculares. Ajá, muy bien. Sí, se usa cuando son perpendiculares. Cuando no son perpendiculares, únicamente se usa esa fórmula con el componente perpendicular de la velocidad. ¿Sale? Muy bien, muy buena pregunta. Entonces, aquí están propuestos 3 casos para que demos un tiempito en el que lo puedan trabajar de manera individual, y posteriormente les comparto un archivo que trae la versión con la propuesta de solución. ¿Sale? Entonces, vamos a darle lectura a los enunciados. Ya ven que vienen en inglés y a veces se nos cuatrapea por ahí alguna palabrita.
Entonces, el primer problema dice partícula cargada circulante. Una partícula alfa se puede producir en ciertos decaimientos radiactivos de núcleos. Consiste de 2 protones y 2 neutrones. La partícula tiene carga Q igual que más 2 veces E, la carga elemental, ¿no? Y masa de 4 U más. La U se supone que es como un cambio de variable para referirnos a la carga del protón, ¿sale? 1.66 por 10 a la menos 27 kilos. Suponga que una partícula alfa viaja en trayectoria circular con radio de 4.50 centímetros en un campo magnético uniforme B de 1.20 teslas de magnitud. Ya tenemos ahí todo el contexto, ¿no? Con esta información nos piden calcular, inciso A, su rapidez, inciso B, su periodo de revolución, inciso C, su energía cinética, e inciso D, la diferencia de potencial a través de la cual debió acelerarse para lograr esta energía. Aquí, ojo, acuérdense que muchas veces la energía ya no la expresamos en joules, porque es una cantidad que le queda muy grandota a las partículas subatómicas. Entonces utilizamos el electronvolt. Ahí es bien importante recordar la equivalencia entre joules y electronvolts, ¿se acuerdan? Un joule son 1.6 por 10 a la menos 19 electronvolts. Un electronvolt, 1.6 por 10 a la menos 19 joules. ¿Sale? Es el mismo numerito en magnitud que la carga elemental. ¿Sale, vale? Entonces, por eso es que puede que ustedes calculen otra cantidad en joules aquí en el inciso C, cuando vayan por la energía cinética, pero hay que convertirlo a electronvolts, ¿no? Para que corresponda con esta respuesta. ¿Sale, vale? Esa sería la primera pregunta. Vámonos al caso número 2. Dice acá que un electrón sigue una trayectoria helicoidal, o sea, se mueve en hélice. Ahí no fue perpendicular la velocidad con el campo, hubo un ángulo. ¿Ok? Y nos dice así, un electrón sigue una trayectoria helicoidal en un campo magnético uniforme de magnitud 0.300 teslas. El paso de la trayectoria, pitch, es paso, significa que es la distancia que hay entre puntos adyacentes de una trayectoria helicoidal cuando se completó un periodo de revolución. Nos dicen que esa distancia, el paso, es de 6 micrómetros y la magnitud de la fuerza magnética sobre el electrón es de 2 por 10 a la menos 15 newtons. ¿Cuál es la rapidez de este electrón? ¿Sale? Está muy interesante esa pregunta. Entonces, ahí para que le pensemos un ratito. Y el último caso dice que un protón, un deuterón, y nos dan aquí las propiedades del deuterón, ¿no? Nos dicen que su carga es más E y su masa es de 2U más. Entonces, un protón, un deuterón y una partícula alfa, y aquí nos recuerdan las propiedades del alfa, ¿no? Carga más 2E y masa 4U, son aceleradas a través de la misma diferencia de potencial. Y entonces ingresan a la misma región de campo magnético uniforme, moviéndose perpendicularmente al campo. ¿Sale? Ya tenemos ahí el contexto. ¿Cuál es la razón, o sea, el cociente de la energía cinética del protón con respecto a la de la alfa? Inciso C, la razón entre la energía cinética del deuterón respecto que la de la alfa. Si el radio de la trayectoria circular del protón es de 10 centímetros, ¿cuál será el radio de la trayectoria del deuterón, inciso C, y de la partícula alfa, inciso D? ¿Sale? Entonces, son las preguntas que hay que ir resolviendo, por favor. Vamos a dar un tiempito para empezar a revisar la respuesta, ¿sale? No sé si hay alguna pregunta por ahí. ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, espero que vayamos. Dejo de compartir por aquí y cualquier cosa díganme, ¿no? Estoy aquí a la orden con mucho gusto.
Vientos. Disculpe, profesor. ¿Podría subir el archivo por el chat? Sí, claro, lo comparto. Y les comentaba que también tengo el de la semana pasada, por si alguien no tuvo oportunidad de ingresar. Por ahí tenemos lo que se trabajó hace 8 días, ¿sale? ¿Alguien más? ¿Sí les llegó ya el archivo? Ajá, muy bien. A ver, aquí comparto también el de la semana pasada. Con soluciones, manejamos esa versión con las soluciones para que ahí puedan irse guiando si tienen alguna pregunta. A ver, creo que ya llegó, ¿no? Dice, se envió correctamente el archivo sábado 6 con soluciones. No sé si gustan corroborarlo e informarme si sí llegó. Sí llegó. Sí, vientos. Denme chance de pasar a las otras salas, ¿no? Porque creo que hacen falta algunos profes para ver ahorita qué hacemos. Y regreso. Por aquí ando, muchachos.